Muy buenas compañeros, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de teoría de estos que tanto os gustan, en el que en este caso vamos a tratar la juvenilidad de las plantas. Vamos a ver el por qué es tan importante en lo que nosotros hacemos, que es la reproducción, sobre todo de especies forestales, es súper importante. La reproducción, por supuesto, reproducción asexual. Bueno, aunque la sexual también influye, porque también influye en la floración de las plantas y en todo ese rollo. Vamos a ver por qué algunos árboles, pues algunas plantas en general, no solo los árboles, esto afecta a todo, sobre todo a herbáceas, porque algunas pues florecen más tarde que otras, porque menos. Vamos a ver en qué influye para nosotros en el bonsái, por supuesto. Por ejemplo, podemos saber qué influye en el tipo de hoja, en el tipo de brotación. Tenemos que saber que normalmente la parte juvenil de una planta, porque es la diferencia de la parte juvenil a la adulta. Para empezar, la juvenilidad se centra en la capacidad, bueno, donde más vamos a hacerlo de forma que lo entendáis mejor, donde más se nota la parte juvenil de una planta es cuando florece, cuando una parte de una planta ya ha florecido. Por eso normalmente la parte que florece antes, la apical, es más madura. Mientras más cerca a las raíces esté ese brote, es más fácil que sea más juvenil, pero no tiene por qué ser más joven, no tiene nada que ver joven con juvenil. Ojo a este dato, yo puedo tener un brote aquí adulto y otro justo encima que es juvenil, o al revés, tener aquí esta vela, por ejemplo, que es adulta, y aquí muchas ramas, como todo esto, juvenil. No tiene nada que ver la edad de la rama ni la edad del árbol. Una forma clara de saber, de provocar la juvenilidad en un árbol es, por ejemplo, una poda muy brusca. Sabemos que en ciertas especies arbóreas, pues generamos una poda brusca, como por ejemplo el pino piñonero, el pino salepensis, el pino silvestris, el pino spinaster, que es el costero, el canario, los eucaliptos, la mayoría, las acacias, un montón de árboles. Hay un montón de árboles que, si podamos fuerte, las hiedras por ejemplo también, ahora vamos a ver ejemplos. Si podamos muy fuerte, pues provocamos una brotación juvenil agresiva. Por ejemplo, pues tengo aquí el pino piñonero este, que ya lo he enseñado mucho, y os voy a enseñar también, por ejemplo, este eucalipto que lo corté a cosa hecha para hacer el vídeo. Esto es un eucalipto rojo, Eucaliptus camaldulensis. No sé, tuvo un fallo que no dejé ramas viejas para compararlo, pero he ido a grabar al campo y lo veremos ahora la comparación. Como podéis ver, pues la hoja no tiene nada que ver con la del eucalipto rojo. Esto es una hoja juvenil y estos son brotaciones juveniles. Si hubiera dejado el ápice, probablemente el ápice ya no sería tan juvenil, pero sí aquí abajo. Los eucaliptos, por ejemplo. ¿Por qué en eucaliptos, por ejemplo, por poner un ejemplo, por qué nos afecta a nosotros en nuestro trabajo? Porque nosotros la reproducción que hacemos asexual normalmente es por esqueje o estaquillado. Resulta que mientras más madura sea, o sea, más vieja, menos juvenil, esa parte que estamos esquejando o agodando, pues es más difícil que emita raíces, hasta el punto de que muchas pierden totalmente la facultad. Volvemos al ejemplo de eucaliptos. Los eucaliptos normalmente, desde que nacen del cotiledón, tienen los entrenudos, digamos, ¿vale? Pues desde el primer entrenudo hasta el segundo ya ha bajado un montón la capacidad de emitir raíces adventicias, raíces aéreas. Pero es que llegando al número 15, creo que era, al número 15, a partir de ahí es cero. O sea, es imposible que agarre ese esqueje, para que os hagáis una idea. Entonces tiene mucho que ver. Resumiendo un poco esta parte, decir que cualquier capacidad de reproducción vegetativa de nuestras plantas está enteramente relacionada con su juvenilidad de la planta. De tal modo que normalmente la juvenilidad está más concentrada en las partes basales de un árbol. Estamos ya hablando de árboles, por supuesto, aunque en general. De tal forma que esta sería la parte, digamos, que mejor nos va a venir a la hora de elegir esquejes. Por ejemplo, en una raíz horizontal, en el tallo, los chupones de abajo siempre van a tener mucha más probabilidad, y las ramas bajas, de emitir raíces que las ramas altas. De tal forma que cuando llegue una floración, por llegar a la adultez, a la madurez, es probable que la parte aérea florezca, y en la parte más alta, perdón, no aérea, y en la parte de abajo no. ¿Por qué? Pues por lo de la juvenilidad.
De tal forma que, por ejemplo, lo más normal, se puede dar el caso, sobre todo con las gibberelinas podemos alterar esto, pero se puede dar el caso, pero es muy raro. Lo normal es que en esta rama que es madura, es adulta, por ejemplo, sí florezca nuestro pino, pero en todo esto no va a florecer nunca. Esto ocurre en todas las plantas. Normalmente un árbol, cuando lo pinzamos demasiado, es muy difícil que nos florezca. Es por este tipo de cosas. También por la edad. Por ejemplo, como comentamos con la glicinia. Hasta los 5 años nos comentó una compañera de que no florecían. Es por esto. Sin embargo, de estaquillado, pues sí, por eso en partes juveniles que enraizan y crecen mucho mejor y mucho más rápido, se injertan ramas adultas para la floración. En cambio, en forestal y en reproducción se hace al revés. Se injertan partes jóvenes para rejuvenecer material viejo. Tenemos que saber que desde que germina la planta, de cualquier planta perenne, ojo, siempre tenemos al principio una fase juvenil reconocida, la cual puede durar desde unos pocos días, como es el caso de la rosa SP, la normal, la canina, o incluso años, como es el caso de algunos fagus y algunos quercus, que pueden llegar a estar en fase juvenil durante 30 o 40 años. Es mucho tiempo. En este tiempo no ocurre la floración y además es imposible inducirla por medios normales, sí con las gibberelinas. Si aplicamos gibberelinas temporalmente, pero una vez ha pasado el efecto, no vuelve a florecer tampoco hasta que no llega a su etapa adulta, porque esto es, digamos, genético, hablamos ya de genética en plantas. Aunque nuestro árbol haya alcanzado entonces la fase adulta, hay muchas especies que mantienen esas características juveniles, como es el caso de muchos juníperos que incluso han dado lugar a nuevas especies diferenciadas solo por esto, o incluso en nuestros pinos, por ejemplo el pino piñonero, al provocar la brotación de la yema interfascicular, pues da lugar a la brotación juvenil, una brotación que es muy similar a cuando estaba en su estado juvenil, en su fase primaria, digamos. A partir de los 6 años, pues ya empiezan a echar una brotación más fuerte y vuelven a retomar su aire, digamos. Pero siempre lo mismo, esto es una brotación juvenil provocada por una poda muy severa en un árbol que ya era maduro, no porque la hoja sea más pequeñita. En el tronco de muchos árboles, pues se generan unos brotes juveniles, muy juveniles de hecho, son de material como cuando rebrotan, que se llaman brotes epicórnicos. Los brotes epicórnicos son estos, he cogido ahora el eucalipto para que lo veáis. Todos estos son brotes epicórnicos, son brotes juveniles que madurarán con el tiempo, pero se acaban de brotar. Esto ocurre en muchos árboles. Luego también generan brotes juveniles, por ejemplo, en manzanos y perales, voy a coger el peralejo, estas malformaciones que en perales y manzanitos pues se llaman esferoblastos. Son unas protuberancias, como veis aquí hay una protuberancia creada gorda, aquí otra, y ha salido una rama juvenil. Esto lo crean mucho este tipo de arbolitos. Y también es material juvenil, rejuvenecido. Y bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo, en este caso es de una hiedra. Como ya hemos hablado, pues muchas mantienen esa diferenciación entre juvenilidad y en estado adulto, aunque ya hayan madurado. Este es el caso, por ejemplo, de la hiedra. La hiedra, cuando veáis una hiedra que lleve mucho tiempo sin podar, veréis que en la rama de abajo, la rama joven, la normal, echa esta hoja. Esto es una hiedra normal, Hedera helix, ¿vale? Echa este tipo de brotación y echa esta hoja. ¿Veis? Esto es una hoja nueva de hiedra. ¿Veis qué brillantita, qué forma tiene? La rama de la hiedra joven está llena de raíces adventicias con la que se sujeta a la pared y tiene una corteza rajada y rugosa. Es muy fácil que emita raíces y esqueje así. Sin embargo, ahora pasamos a una hiedra de brotación madura. Esto es un esqueje de hiedra madura que es muy difícil que eche raíces adventicias y que emita esas raíces de sujeción. De hecho no las emite. Mirad la diferencia de la hoja, no tiene nada que ver. Mirad la brotación juvenil, entre comillas. Esto no es brotación juvenil, es la hoja madura pero nueva en una parte madura, digamos. Esto es una misma planta, es una hiedra, Hedera helix. Esta es la parte madura y esta es la parte juvenil. Las diferencias pues son obvias. Además, yo tengo ahora esta parte madura y esta parte madura de hiedra, todas las yemas que eche, todas las brotaciones que eche van a ser maduras. No va a volver a brotar juvenil nunca, a menos que cuando empieza a brotar la yemita,
yo le haga aplicaciones de gibberelinas, en cuyo caso pues cambiaré esa yema por una yema juvenil, pero tendré que hacerlo artificialmente. Una vez la planta ya es madura, esta parte es madura para siempre, no va a brotar diferente, no va a volver a brotar joven como hacen los pinos y otras plantas. Vamos a volver al pino y vamos a ir terminando este vídeo. Vuelvo a este porque en este es de los pocos que tengo con las dos tipos de brotaciones. Mirad, estos son hojas maduras, veis que son dobles las acículas de este pino. Pues esto es una brotación madura, adulta ya, y esto es brotación juvenil. ¿En qué se diferencia? Pues es muy simple. Primero, la hoja madura es doble, tiene esta pequeña película abajo, ¿veis? Es como una cápsula protectora donde nace la hoja. Tiene ahí la vela, ¿veis la vela amarillita? La brotación juvenil son hojas falsas que salen directamente del tallo, alternas, ¿veis? Pero que se vea bien, son muy finitas, ni siquiera se parecen a las hojas de un pino. Esto se llama juvenil simplemente porque es igual a cuando nacen de semillas. Si plantáis un pino de semilla, que un piñonero tardará poco en salir, lo veréis. Pues esto ocurre en muchas especies de pino, no solo en el piñonero ni en los que yo suelo comentar. Los suelo comentar porque son los autóctonos los que yo conozco. Entonces, eso es una diferencia muy importante. Ahora, por ejemplo, os pongo este pino piñonero, que es adulto. Este es el vídeo que retorcimos. Y mirad la diferencia. La hoja es mucho más grande, ¿veis? La salida es doble. ¿Veis la rama? Estos sí son hojas verdaderas. Y mirad la yema picada. Y por último os voy a enseñar este plantón de pino canario. Mirad la diferencia de la hoja. Esto es un plantón joven de pino canario con un pulgón ahí metido el puñetero que lo voy a matar ya. ¿Veis? La hoja falsa. Tiene hasta pinchitos. Esto es una brotación juvenil. Pues un pino canario cuando brota con brotación juvenil vuelve a echar esto aunque sea maduro. Luego esto madura y ahí empieza ya a echar hoja madura. Y nada, con nuestros pinitos, yo aquí de fondo, no sé si me veo. Nos despedimos de este vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido bastante. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabéis, en los comentarios, al correo, al WhatsApp, lo que queráis. Cuando puedo, lo contesto siempre. Me habré dejado muchas cosas en el tintero, como siempre. Siempre ocurre, en este tipo de vídeos es muy difícil adecuarlo y resumirlo para que entendáis todo. Los que queráis entrar en más detalle, voy a dejar en los comentarios, os voy a buscar un par de estudios, así por encima que yo vea que están bastante bien hechos, y os los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que tengáis, para que tengáis una referencia mucho más científica y mucho más, digamos, válida que lo que os está diciendo un cualquiera en YouTube. No os creáis todo lo que os diga, siempre digo lo mismo. Y me incluyo. De hecho, os voy a poner eso para incluirme. Y nada, a partir de ahora pues intentaré hacerlo si queréis, os infláis de leer y cualquier duda cuando lo estéis leyendo, que no entendáis algo, pues me lo decís, me preguntáis y resolvemos vuestras dudas. Y ya está, eso es todo. De todas maneras intentaré a ver si saco tiempo y vamos metiéndole caña al foro y hacemos estas cositas en el foro escrito para que lo tengáis a mano siempre y lo entendáis bien. Dicho esto, suscríbete a mi canal, dale a me gusta y verás más vídeos de este tipo, pedídmelos. Cualquier vídeo de teoría que queráis, pedídmelo. Y haremos una votación. Así que nada, eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.